Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Yo súper emocionado y con la garganta un poco seca porque, madre mía, la que se ha liado. Hoy, amigos, tenemos un temazo que no os podéis perder. Preparaos porque el 16 de septiembre de 2025, el mundo de la farándula, de la televisión turca y de nuestros corazones se tambaleó. Y es que, ¿qué ha pasado? Pues nada más y nada menos que una noticia que de verdad no nos esperábamos. ¿Recordáis el título? Sí, ese que os puso los pelos de punta desde el principio. La impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Madre mía, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que juntos son sinónimo de romance, de química, de una historia que nos mantuvo pegados a la pantalla y que honestamente nos hizo soñar. ¿Y ahora? Pues ahora toca desentrañar qué ha pasado, cómo ha pasado, y sobre todo, qué implicaciones tiene todo esto. Así que si sois nuevos por aquí, ya sabéis. Suscribiros al canal, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos porque prometo que esto, amigos, es solo el comienzo. Tengo preparadas muchas más noticias y análisis sobre vuestros famosos favoritos. Y no os olvidéis de darle a like si os gusta el contenido. Empecemos. Bueno. ¿Por dónde empezamos? La noticia, como ya he dicho, saltó el 16 de septiembre de 2025. Un día cualquiera, un lunes, supongo, de esos en los que todos estábamos revisando las redes sociales, viendo las noticias, o simplemente intentando sobrevivir a la semana. Y de repente, ¡boom! Explosión de noticias en todas las plataformas, en todos los portales de noticias, en todos los programas de televisión. Hande Erçel y Kerem Bürsin, sorpresa. ¿Se acabó el amor? ¿Qué ha pasado con la pareja favorita de Turquía? Y claro, a todos se nos quedó la cara de OMG. ¿Pero cómo? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el fuego? Recordad que Hande y Kerem, para quien no lo sepa, son dos actores turcos que se conocieron en la serie Love is in the Air, o Sen Kalkapme en turco, que significa Llama a mi puerta, una serie que fue un bombazo a nivel mundial. No solo en Turquía, sino también en España, Latinoamérica y en muchos otros países. La historia de amor de Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, nos conquistó a todos. La química entre ellos era palpable, se notaba a kilómetros de distancia, y todos soñábamos con que esa magia traspasara la pantalla. Y así fue, amigos. La magia traspasó la pantalla. Durante el rodaje de la serie, empezaron a surgir rumores de romance. Fotografías, vídeos, declaraciones ambiguas. Todo apuntaba a que la chispa había saltado también en la vida real. Y finalmente lo confirmaron. Oficialmente Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban juntos. Y a partir de ahí, amigos, fue la locura. Redes sociales inundadas de fotos, de vídeos, de muestras de apoyo, de mensajes de cariño. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos. Y enamorados. Compartían momentos juntos, viajes, cenas románticas, dedicatorias en redes sociales. Todo era idílico. Nos daban envidia, y de la buena. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Qué ha cambiado para que el 16 de septiembre de 2025 nos veamos envueltos en esta noticia? Pues según las fuentes, y aquí es donde empezamos a adentrarnos en los detalles, la noticia bomba llegó a través de un comunicado oficial. No hubo filtraciones, no hubo paparazzi capturando imágenes comprometedoras. No. Fue un comunicado escueto, frío pero contundente. En él se anunciaba la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El comunicado no ofrecía muchos detalles. Simplemente decía que la pareja había decidido poner fin a su relación de mutuo acuerdo, y que pedían respeto a su privacidad. Vaya, qué formalidad. Pero como ya sabéis, el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores, de especulaciones, de teorías. Y en cuanto se hizo pública la noticia, la maquinaria se puso en marcha. Los medios de comunicación, como era de esperar, empezaron a investigar, a contactar con fuentes cercanas a la pareja, a buscar pistas sobre qué había podido pasar. Y las teorías no se hicieron esperar. Una de las primeras teorías que surgieron, y que fue muy comentada, hablaba de diferencias irreconciliables. Parece que con el tiempo las personalidades de Hande y Kerem pudieron chocar. Uno de los rumores más fuertes era que Kerem, con su fuerte carácter y sus ideas claras,
podría haber tenido problemas para entender las decisiones de Ande, quien, por otro lado, es conocida por ser una persona muy independiente y con sus propios objetivos. Kerem, con su reconocida pasión por el trabajo y su enfoque metódico, podría haber tenido dificultades para adaptarse al estilo de vida más relajado y espontáneo de Ande, especialmente a medida que sus compromisos profesionales se volvían más exigentes y variados. La presión de la fama y las expectativas del público, que idealizaba su relación, también pudo haber contribuido a aumentar la tensión entre ambos. Otro rumor que circuló con fuerza fue el de la distancia. Tras el éxito de Love is in the Air, ambos actores recibieron muchas ofertas de trabajo, tanto en Turquía como en el extranjero. Y esto, obviamente, implicaba pasar mucho tiempo separados. Las largas jornadas de rodaje y los viajes. Todo esto, dicen, pudo desgastar la relación. La distancia geográfica y las agendas apretadas impidieron que la pareja mantuviera una conexión constante y, con el tiempo, la falta de tiempo juntos pudo erosionar los cimientos de su relación. La necesidad de ambos de priorizar sus carreras profesionales, que los llevó a aceptar proyectos en diferentes países y continentes, se convirtió en un factor determinante en su separación. También se especuló con la posibilidad de que hubiera terceras personas involucradas. Aunque no se ha confirmado nada, algunos medios de comunicación turcos mencionaron la posibilidad de que Hande hubiera conocido a alguien más, o que Kerem hubiera puesto sus ojos en otra persona. Pero cuidado. Esto, amigos, son solo rumores. No hay pruebas que lo confirmen. Sin embargo, el mundo de la farándula es conocido por sus infidelidades y sus triángulos amorosos, y aunque no hay pruebas concretas, la especulación es inevitable en este tipo de situaciones. Se rumoreó que Hande pudo haber sentido una conexión especial con un colega de trabajo durante un rodaje en el extranjero, mientras que Kerem fue vinculado sentimentalmente con una actriz emergente. Estos rumores, aunque nunca fueron confirmados, alimentaron la especulación y contribuyeron a la incertidumbre sobre los motivos de la ruptura. ¿Y qué dijeron los protagonistas? Pues poco. Ambos actores, fieles a su petición de privacidad, no hicieron declaraciones públicas al respecto. Se limitaron a publicar mensajes en sus redes sociales, agradeciendo el cariño de sus fans y pidiendo respeto. Hande, en su cuenta de Instagram, compartió una foto con un mensaje muy emotivo. Hablaba de la importancia de seguir adelante, de la necesidad de ser fuertes, y de la gratitud por todo el apoyo recibido. El sol siempre sale después de la tormenta, escribió Hande, mostrando su resiliencia y optimismo. En su mensaje también agradeció el amor y el apoyo de sus fans, quienes siempre han sido una fuente de energía positiva en su vida. Su mensaje, aunque breve, fue poderoso y dejó claro que estaba enfocada en su crecimiento personal y profesional. Kerem, por su parte, también compartió un mensaje similar, en el que destacaba el valor de la amistad y el respeto. Kerem, conocido por su discreción y profesionalismo, también optó por un mensaje de agradecimiento y respeto a sus seguidores. En su mensaje, Kerem enfatizó la importancia de la amistad y el respeto mutuo, y pidió a sus fans que respetaran su privacidad y la de Hande en este momento difícil. Su mensaje fue un reflejo de su personalidad tranquila y reflexiva, y mostró su compromiso con mantener una relación cordial con Hande a pesar de la ruptura. Pero claro, las redes sociales son un hervidero de emociones. Muchos fans, devastados por la noticia, expresaron su tristeza y su decepción. Otros, en cambio, mostraron su apoyo incondicional a ambos actores, y les desearon lo mejor en el futuro. La noticia de la separación generó una ola de reacciones encontradas en las redes sociales. Los fans, divididos entre la tristeza y el respeto, expresaron sus sentimientos de diversas maneras. Algunos compartieron fotos y vídeos de la pareja, recordando los momentos felices que compartieron juntos, mientras que otros enviaron mensajes de apoyo individuales tanto a Hande como a Kerem. Hubo una gran cantidad de comentarios, tanto positivos como negativos, pero lo que quedó claro es que los fans estaban muy involucrados emocionalmente en la vida de sus ídolos. Y ahí, amigos, es donde entra la otra parte importante de la historia, el impacto en la carrera profesional de Hande y Kerem. Porque, seamos realistas, su relación era muy beneficiosa para ambos. Eran una pareja mediática que generaba interés y que, de alguna manera, impulsaba sus proyectos. Su separación inevitablemente tendría consecuencias. ¿Cómo afectaría esto a sus contratos publicitarios? ¿A las ofertas de trabajo que tenían en curso? ¿A la imagen que proyectaban de cara al público? Todas esas preguntas estaban en el aire.
La separación de Hande y Kerem generó incertidumbre en la industria del entretenimiento. Los agentes y representantes de ambas estrellas debieron replantearse estrategias publicitarias y de imagen. Los contratos publicitarios, que a menudo se basan en la percepción pública de la pareja, se vieron afectados. Se especuló con la posibilidad de que algunas marcas terminaran sus contratos con Hande y Kerem para evitar cualquier asociación negativa con la ruptura. Además, las ofertas de trabajo en cine y televisión también podrían verse afectadas, ya que los productores y directores podrían dudar en contratar a los actores por temor a que su imagen mediática se viera perjudicada. ¿Y sabéis qué? Aquí es donde empieza lo interesante. Porque a pesar de la tristeza y la decepción, la carrera de ambos actores ha seguido adelante. ¿Y de qué manera? Hande, después de un tiempo de reflexión, ha seguido trabajando en proyectos de cine y televisión. Ha participado en varias películas y series, y ha demostrado que su talento va mucho más allá de su relación con Kerem. Hande, con su profesionalismo y talento innato, ha demostrado que puede superar cualquier desafío. Después de la ruptura, se centró en su carrera y aceptó varios papeles protagónicos en películas y series de televisión. Estos proyectos le permitieron demostrar su versatilidad como actriz y consolidar su posición en la industria del entretenimiento turca. Sus interpretaciones fueron elogiadas por la crítica y el público, y su imagen se mantuvo fuerte y positiva, a pesar de la separación. Ha participado en campañas publicitarias con marcas de renombre, y su imagen sigue siendo muy valorada. Las marcas de lujo y belleza continuaron confiando en Hande para promocionar sus productos, y su imagen se convirtió en sinónimo de elegancia y sofisticación. Sus campañas publicitarias fueron un éxito rotundo, y su capacidad para conectar con el público demostró que su popularidad no dependía únicamente de su relación con Kerem. Kerem, por su parte, también ha seguido cosechando éxitos. Ha protagonizado películas y series, y ha demostrado su versatilidad como actor. Kerem, conocido por su talento y profesionalismo, ha seguido cosechando éxitos después de la separación. Ha protagonizado películas y series de televisión que han sido aclamadas por la crítica y el público. Sus interpretaciones fueron elogiadas por su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, y su carrera continuó en ascenso. Ha recibido premios y reconocimientos, y su carrera sigue en ascenso. Su talento innato y su dedicación al trabajo le valieron varios premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Estos premios no solo reconocieron su talento actoral, sino que también confirmaron su estatus como una de las estrellas más importantes de la industria del entretenimiento turca. ¿Pero qué ha pasado con su relación? ¿Siguen siendo amigos? ¿Se han vuelto a cruzar en algún proyecto? La pregunta que todos nos hacemos es si Hande y Kerem lograron mantener una relación de amistad después de la ruptura. La respuesta hasta el momento es incierta. Aunque no hay pruebas de que hayan retomado el contacto, tampoco hay evidencia de que se hayan enfrentado. Lo más probable es que hayan decidido tomar caminos separados, dándose espacio y tiempo para sanar. Es común que después de una ruptura, ambas partes necesiten tiempo para reflexionar y superar la situación, y mantener una amistad en ese momento podría ser demasiado difícil. Pues amigos, la respuesta es, no se sabe. No hay evidencias de que hayan retomado el contacto, ni de que hayan coincidido en ningún proyecto. Parece que tras la separación han decidido tomar caminos separados. Y esto, en cierto modo, es comprensible. Después de una ruptura, es normal que cada uno necesite su espacio, su tiempo para reflexionar y para sanar. Y a veces, la mejor forma de hacerlo es alejándose. La vida de Hande y Kerem se cruzó por última vez en la ceremonia de entrega de premios de la industria del entretenimiento turca. Ambos fueron nominados en diferentes categorías, y aunque no interactuaron directamente, la tensión y el respeto mutuo fueron palpables en el ambiente. Pero, ¿quién sabe? Quizás en un futuro vuelvan a encontrarse. Quizás la vida les dé una nueva oportunidad. El tiempo lo dirá. Aunque no hay evidencia de un posible reencuentro, los fans siempre mantienen la esperanza de que Hande y Kerem puedan volver a compartir sus vidas en el futuro. Sin embargo, ambos actores han dejado claro que priorizan su crecimiento personal y profesional, por lo que una reconciliación parece poco probable. Lo que sí está claro, amigos, es que la noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprendió a todos. Nos hizo cuestionar la fragilidad del amor, y nos enseñó que a veces, las historias más bonitas tienen un final inesperado.
Pero a pesar de todo, su historia nos dejó un legado. Nos enseñó que el amor puede existir, que la química puede traspasar la pantalla, y que a veces la realidad supera la ficción. La historia de Hande y Kerem, aunque terminó, nos dejó un legado de amor, pasión y amistad. Nos enseñó que el amor puede traspasar la pantalla y que la química entre dos personas puede ser real y palpable. Además, nos demostró que la vida es impredecible y que a veces, las historias más bonitas tienen un final inesperado. Y sobre todo, nos dejó un recuerdo imborrable. El recuerdo de una pareja que nos hizo soñar, que nos emocionó, y que, de alguna manera, nos hizo creer en el amor verdadero. El recuerdo de Hande y Kerem se mantendrá vivo en la memoria de sus fans. Su historia de amor y su química inigualable seguirán siendo recordadas en los corazones de todos aquellos que fueron testigos de su romance. Su legado perdurará, y su historia de amor seguirá inspirando a muchos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el mundo del espectáculo es impredecible. Que las relaciones, por muy bonitas que parezcan, pueden terminar. Y que al final lo importante es el respeto, el cariño, y el deseo de que cada uno encuentre la felicidad. Y por supuesto que Hande y Kerem, a pesar de su separación, siguen siendo dos grandes profesionales, con mucho talento, y con un futuro prometedor. La separación de Hande y Kerem nos recordó la importancia de la privacidad, el respeto y el apoyo mutuo. Aprendimos que las relaciones, incluso las más bonitas, pueden terminar, y que lo importante es encontrar la felicidad individual y profesional. A pesar de la tristeza, la separación nos mostró la resiliencia de ambos actores y su capacidad para seguir adelante. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de la información, y que os hayáis mantenido pegados a la pantalla hasta el final. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestro tiempo y por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Os sorprendió? ¿Creéis que volverán a estar juntos? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos. Compartid vuestras teorías, vuestras opiniones, todo lo que queráis. Y por supuesto, no olvidéis darle a like si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y sobre todo, suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Tengo preparadas muchas más noticias, análisis y chismes del mundo de la farándula que os van a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!